Este es el mapa mental que desarrollé sobre el caso parcial de pensamiento sistémico todo por Katrina. Bueno, en su parte central encuentro una necesidad de la empresa, que es garantizar cumplimiento. De ahí se desprenden una serie de situaciones que intervienen para garantizar el cumplimiento, relacionadas con lo que definimos como cliente, proveedores, entorno y la información de la planta. Bueno, por información de la planta pues me refiero a la disponibilidad de medios de empaque y medios de transporte, además de la disponibilidad de la materia prima purate. Pues esta información es muy importante para garantizar el cumplimiento hacia los clientes. Se necesitan planes de acción, priorizar unas situaciones, además de pensar en las repercusiones de situaciones inesperadas. La situación inesperada pues en este caso es que el proveedor en Nueva Orleans se ve afectado por el impacto del huracán Katrina. Esta zona de Nueva Orleans pues se encuentra en alerta roja, y pues la planta en ese lugar pues se encuentra en una situación crítica. A pesar de encontrarse a mucha distancia de la planta que se encuentra acá en Cali, que es pues a la que le distribuyen el purate, pues produce una incidencia sobre el desarrollo el cumplimiento de contratos y todo eso de la planta que se encuentra en esta zona y que recibe ese purate de la empresa de Nueva Orleans. Bueno, por tanto se encuentra un riesgo de incumplimiento hacia los clientes de la planta que se encuentra acá en Cali. Bueno, pues entonces por este problema, por esta situación inesperada, se encuentra una escasez de recursos, escasez de estos recursos nombrados anteriormente: el transporte, los medios de empaque y la materia prima. Bueno, luego pues encontramos que garantizar el cumplimiento también se ha afectado pues por el entorno. Este entorno pues dividido en dos partes, que son las fuerzas naturales y las medidas gubernamentales. Bueno, como fuerzas naturales pues se necesita una información de las zonas de riesgo. Tal como en Nueva Orleans pues se presentan muchos impactos de huracanes y se producen muchos desastres, y en muchas ecuaciones pues esto influye sobre la economía del lugar. Entonces estos desastres hay que tenerlos en la cuenta para la información de la planta y poder tener planes de acción rápidos. Bueno, estos desastres tienen un impacto humano, además de un impacto industrial. El impacto industrial tiene que ver con esta escasez de recursos, y el impacto humano puede afectar puede afectar la economía. Además de pues se presentan lesionados y muchos muertos. Entonces aquí intervienen las medidas gubernamentales que que declaran la zona en alerta y desarrollan una serie de planes de acción alternos pues para ayudar a estas personas. Estos planes de acción inciden sobre desarrollan un impacto industrial debido a que las medidas gubernamentales desarrollan un tipo de empoderamiento sobre los medios de transporte de estas industrias que encontramos acá, porque utilizan este transporte para socorrer vidas, pues la vida humana. Entonces estas medidas gubernamentales priorizan la vida humana para reubicación y asistencia de estas personas que se encuentran lesionadas. Luego pues encontramos que además garantizar cumplimiento necesita información sobre los clientes, información de los clientes y su entorno. Su entorno pues como la facilidad de acceso al lugar o tiempos de tránsito, pues para saber si se puede acordar con el cliente un cumplimiento, y flexibilidades. Bueno, pues el cliente de por sí tiene una serie de exigencias que se interpretan entre el cliente y la planta que le va a proveer en acuerdos y contratos. En el caso de la planta en cuestión,
tiene un cliente y desarrolla unas cláusulas de exclusividad. Estas cláusulas de exclusividad pues hacen que si la empresa llega a incumplirles, esta empresa incurrirá en unos sobrecostos impresionantes, unos gastos impresionantes por esta cláusula de exclusividad. Entonces perdían mucho dinero en caso de incumplimiento. Por eso el tema principal es garantizar el cumplimiento. Entonces estas cláusulas de exclusividad, pues para estas cláusulas de exclusividad se necesita un enfoque sobre ese cumplimiento, y pues acá se nos intersecta con la información de la planta, que necesita planes de acción, priorizar la situación. En este caso la situación es esta empresa, pues las cláusulas de exclusividad, pues para no tener mayores, incurrir en muchos gastos. Entonces se necesita un plan de reacción para garantizar este cumplimiento. Por otro lado, pues si no se cumple con esto, con estas cláusulas, se incurre en un incumplimiento y eso aumenta los costos. Bueno, pues además nuestro problema, que es garantizar cumplimiento, tiene otra subdivisión, que es pues la encontrada sobre los proveedores. Entonces estos proveedores tienen unas condiciones de transporte que en este caso, pues en el caso del huracán Katrina, tomando en cuenta que estos proveedores al que me voy a referir se encuentran en la zona de riesgo en Nueva Orleans, entonces estas condiciones de transporte hacen que las rutas de tránsito se encuentran bloqueadas. El transporte se encuentra fuera de tránsito, pues debido a las medidas gubernamentales que nombré ahorita, pues para el socorro de las personas. Y los tiempos de tránsito se vuelven, pues los tiempos de tránsito, en caso de que se encuentre alguna vía alterna, pues no van a ser exactamente iguales y pueden tardar demasiado. Claro que aquí en cuanto a tiempos de tránsito también me referí en el momento en que se tenga que elegir unos nuevos proveedores. Tienen que evaluarse ese factor de tiempos de tránsito para poder garantizarle el cumplimiento al cliente en el momento adecuado. Pues esa alternativa de proveedores en el texto, en el caso Katrina, pues son dos posibilidades. En Suecia se puede adquirir Purate, además de en Brasil, y pues en Brasil estos tiempos de tránsito fueron los que determinaron que tomaran esa elección, ir por Brasil para que les distribuyera Purate. Bueno, entonces estas condiciones de tránsito se ven afectadas pues por esta inundación, de ese impacto que tuvo en el entorno del huracán Katrina. Entonces algunos productos se encuentran fuera de tránsito debido a esa inundación, porque no se podían sacar. Entonces se encontraban totalmente parados y lo que necesitaban la empresa no puede llegar en el tiempo estipulado. Entonces, pues debido a estas condiciones se desarrolla una imposibilidad de cumplimiento. Acá se ve el incumplimiento y pues esas cláusulas harían que se incurran unos gastos muy elevados. Bueno, pues entonces los proveedores, pues después del problema en New Orleans, se necesitan unas nuevas alternativas de proveedores. Y esta nueva alternativa es cómo se identifica cuál es la mejor, pues por tiempo, por costos y por las garantías que le ofrecen al cliente. Entonces, como lo expliqué un poquito anteriormente, las dos alternativas son las plantas distribuidoras de Purate de Brasil y la planta también que se encuentra en Suecia. Entonces la de Brasil se le da prioridad debido a este factor tiempo, que es mucho menor. Bueno, pues entonces este fue el mapa mental que desarrollé sobre el caso Todo por Katrina. Gracias.